Hola, hola, buenas noches a todos. Bienvenidos a otro programa más de Tertulia Artística en nuestro canal de Artistas Libres. Hoy día con nuestros grandes amigos contertulios, el padre Rodrigo Miranda, desde Roma. Pobrecito, lo estamos haciendo madrugar, no sé qué, ahí nos va a contar qué hora es allá. Y con nuestro gran amigo Cristian Iturralde. Una horita más nomás, no es tanto, no es tanto. ¿Cómo están, chiquillos? ¿Cómo están? Muy bien, gracias a Dios. Hola Todo Ricardo, bien, todo en orden. padre. ¿Qué tal Ricardo y Cristian? ¿Y qué hora es allá en Acá Roma? es el cómodo horario de las 3 y 5 de la madrugada. Ay, madre mía. Estoy, estoy en la mitad de la noche. Qué grande, Pero padre. bueno, con el artista libre ya me acostumbré que el día viernes a sábado es salida con artistas, así que no hay problema. He salido con artistas, claro. Bueno, vamos a tratar de hacerlo un poquito más temprano la próxima, porque mucho, no queremos que nadie se enferme. Y esto hay que cuidarnos. No. Somos poquitos. Así que si uno cae, cae mucho. Digo. Claro. Bueno, hoy estamos aquí contentos de vernos. Hace tiempo que no nos veíamos al mismo tiempo los tres. Y teníamos un tema interesante, ¿no es cierto? De esto que tiene el posmodernismo metido en la cabeza a todos los jóvenes, que me da tanta pena, que están casi como una cosa enfermiza, de que tienen que ser originales, y giran en torno a eso, y giran en torno a eso. Ese es el tema que hoy día vamos a plantear, eso, cómo lo miramos nosotros, si eso está bien, si eso está mal, si hay otra cosa que es más importante, si es que hay otros elementos que considerar. Por ahí vamos a partir. Está bien. Sobre todo yo creo que el punto de la originalidad es fundamental porque toca las bases de lo que es el arte y la cultura. La originalidad, el origen, ¿no? La causa de las cosas, etcétera, ¿no? Así que toca precisamente aquello que son los temas de todos estos encuentros, de la batalla cultural, ¿no? La cultura, ese sustrato ahí donde se generan todas las cosas y se genera el individuo, la persona humana, ¿no? Donde nosotros precisamente crecemos como seres humanos para este mundo y para el próximo. Así que por eso es tan importante el tema, ¿no? Claro, y ese tomado desde la mirada correcta, porque lo que ellos lo toman desde la mirada en que simplemente es algo novedoso. Entonces, qué sé yo, salir a la calle con un calzón amarillo y nadie lo había hecho antes, entonces eso es novedoso y por lo tanto eso es valioso dentro del mundo del arte postmoderno. Y van cayendo en esas cosas tontas que tratan de lograr una sensación de novedoso, pero no tocan lo fundamental. Entonces, eso es importante aclararlo, porque son cosas diferentes, ¿no? Sí, mira vos que en realidad, digamos, en rigor, mal que les pese, ¿no? Estos pretendidos vanguardistas, digamos, aquello que ellos tienen en realidad por novedoso o original, no es más que siempre son compendios de viejos errores o de viejas herejías. Esto lo decía muy bien Belloc y también lo decía de algún modo el gran arzobispo Fulton Sheen, que él hablaba de viejos errores y nuevas etiquetas. Es decir, que son viejos errores, pero con un packaging más atractivo, acorde a los tiempos, donde se van tal vez cambiando ciertas estrategias, pero los errores son los mismos, de modo que estos revolucionarios de salones o pretendidos vanguardistas en realidad son repetidores seriales de cuestiones, creo que no comprenden verdaderamente porque no tienen realmente pensamiento crítico y aparte son cuestiones que ya han sido refutadas mil veces, ¿no? De modo que lamentablemente para ellos creo que de novedoso u original tienen, me parece que muy poco. Sí, yo quizás haría la distinción de aquello que es la búsqueda normal en las artes de tratar de proponer aquellos logros sustanciales de la cultura a través de las artes, que es
que es algo que es muy natural en el oficio del artista, porque el oficio del artista está trabajando con materiales dados, con temas dados, etcétera, que va reconfigurando, transfigurando y presentándolo a la cultura para echar raíces, para que se forme el arraigo, se dice, ¿no? Y por eso que crea cultura. Es decir, que va ampliando aquello que es el sustrato humano y por ende va haciendo crecer la dignidad humana. Lo que pasa es que acá la originalidad es un tema muy preciso, específicamente a partir de lo que uno conoce como la época del romanticismo. Ahí es cuando se da lo que hoy día conocemos nosotros como originalidad, que es muy distinto a esta normal búsqueda de profundizar en aquellos logros sustanciales. En otras palabras, profundizar en la realidad, en el contacto con la verdad, la bondad y la belleza. Para que se vaya sacando el jugo a todos estos trascendentales, estos modos de ser de la realidad. A partir del romanticismo la cosa cambia. Hay una, como en todas las cosas, hay una refundación de las categorías que hacen que el tema de la originalidad o lo nuevo o lo innovador, lo auténtico, etcétera, tome otras categorías bien y por lo tanto cause otros efectos muy, muy específicos, muy, muy importantes. Entonces, quizás la originalidad que se ve a partir de ese minuto es precisamente, tiene carácter metafísico-teológico, porque se van hacia el origen como causa incausada de todas las cosas. Por lo tanto, la obra de arte comienza a ser una causa de nuevas obras de arte, de nueva cultura y por lo tanto un nuevo sistema cultural y como sistema cultural también engendra principios y criterios, entonces por lo tanto una nueva cosmovisión, que es lo que nosotros tenemos hoy en día, es decir, la cosmovisión de lo original, de lo nuevo, del eterno presente, ya no como cualidad, porque originalidad, el DAD al final, ¿no? Pasa a ser un atributo, una cualidad de la cosa. Ahora es un sustantivo, es lo nuevo, lo original, lo innovador, es decir, una cualidad sustantiva, causa incausada de todo un sistema nuevo. Eso es lo que complica hoy en día. Y eso nace a partir así, en el romanticismo estamos hablando de contexto de Revolución Francesa, nuevas ideas al nivel sociopolítico, revoluciones industriales, etc. A tal punto que la originalidad hoy en día va equiparándose a nuevos bienes de consumo. Por lo tanto, lo original es el nuevo bien de consumo. La obra de arte siempre tiene que estar como en el marketing, ¿no? Ahí en boga. Y por lo tanto el artista tiene que hacer casi aquel que hace la propaganda de marketing de la obra y para que recaiga en él mismo. Por lo tanto el artista comienza a hacer la obra de arte. Lo que nosotros eso lo vemos mucho hoy en día. O sea, en las modas del artista se ve que ya el artista es la obra de arte. Entonces es un bien de consumo la obra que ya se ha perdido, un bien de consumo él mismo. Esa es la nueva originalidad, me parece, de hoy, ¿no? Y usted, padre, mencionó recién, por ejemplo, la cuestión de revolución industrial. Yo digo, tal vez esta idea de que esta creencia popular de que lo nuevo es necesariamente bueno, deseable, es posible que esté relacionado a una, digamos, a una idea equivocada de progreso que viene justamente, creo yo, siglo XVIII, XIX, con esta idea del progreso indefinido, ¿no? Esta Sí. historia lineal según la cual, no sé, ¿se me escucha bien? Sí, perfecto. Esta idea según la cual, digamos, el progreso sería casi, digamos, un proceso cronológico. Quiero decir que este exitismo que el hombre del siglo XIX experimentaba, lógicamente, por las transformaciones sociales y económicas de la revolución industrial, bueno, veía justamente esos avances como algo bueno, que evidentemente fue positivo en términos materiales, pero tal vez no supo distinguir ese hombre que también había ciertas filosofías o doctrinas que eran
presentadas de un modo novedoso al menos, pero que bueno, que no por ser novedosas eran deseables. Digo que tal vez ese exitismo del positivismo eh, terminó generando la idea de que todo lo nuevo, toda idea nueva termina siendo un progreso. Bueno, y vemos que en realidad me parece que se ha experimentado, por lo menos en el plano moral, una involución total, ¿no? Sí, sí, exacto, exacto. La compulsividad de la novedad, la innovación obsesiva, tiene mentalidad de progreso lineal, evolucionista. Es decir, lo nuevo es siempre y per se mejor que lo antiguo, ya superado lo pasado, lo pretérito. Y cuando decía yo que la originalidad está poniéndose, o el deseo de originalidad en la obra de arte se está poniendo en el nivel de causa originante de un sistema, significa que se considera por oposición, por antagonismo, que lo antiguo es per se no bueno o directamente malo, pasado pero no asumible, ¿no? Es pasado desechable. Y por lo tanto se pone por obra también aquello de la mentalidad evolucionista que el más fuerte, la obra más fuerte, la que se impone, ha devorado la precedente, desechándola, digamos, ¿no? Es interesante que, por ejemplo, Marx en Grundrisse, ¿no? En los elementos para el entendimiento de en las primeras obras que él hace antes del Capital, ¿no? Él va a tratar sobre los elementos de la economía, que son precedentes al Capital. Ahí tiene un largo análisis de ese problema. Ahí en ese minuto, Marx se admiraba mirando el mundo griego y se hacía la pregunta, ¿por qué si ahora nosotros decimos que las condiciones sociales son las que crean la obra novedosa, sin embargo las obras de los griegos que ya han superado el tiempo nos siguen encantando? O sea, él descubría que había algo trascendente no porque es espiritual, sino trascendente porque trasciende su propio tiempo y que nos llega ahora. Bueno, cuando después creen el Capital en 1867, 62, 67, va repensando esto y postulándolo en la línea de las técnicas de producción, va a incorporar esa parte del Grundrisse, la va a meter en el Capital ya directamente en la línea de producción y por lo tanto en las líneas de industria, de desarrollo tecnológico, o sea, la logía, el logos de la técnica, la razón de la técnica, por la técnica, y comienza ahí digamos así, la génesis de lo que después va a ser lo que llamamos industria cultural, que es terminología propiamente de la producción, no del arte. La industria cultural en realidad debería ser la cultura, o sea, aquella sabiduría especulativo-práctica puesta al servicio de la creación de logros sustanciales para el crecimiento de la dignidad humana. Y hoy día se llama industria cultural, o sea, es al nivel del mercado. Por lo tanto, sí es cierto que hay, por así decirlo, va de la mano con los desarrollos económicos industriales, pero hay un pensamiento que va guiando todo esto y que lo va haciendo caer en lo que nosotros tenemos ahora, en la compulsividad por lo nuevo. Claro, y una degradación de esta mirada trascendental del arte y de su funcionalidad también. Porque si bien la función del arte empezó a desarrollarse desde la época antigua, o sea, clásica de los griegos, incluso antes, digamos, tomó bien su forma ya, ¿no es cierto?, en ese periodo pre-Revolución Francesa. Estaba claro que tenía que haber una búsqueda de transmitir una trascendencia, es decir, el arte tenía una finalidad eh, de comunicar, ¿no es cierto?, en forma estética aquello que era trascendente, para poder conectar al ser humano con la experiencia de la belleza y con el valor ético, moral de lo que se está enfrentando. Eso va decayendo. Entonces, el mismo esta industria cultural
es un claro síntoma de que hay una degradación del mismo proceso. Y no sé si tiene que ver con eso, pero lo que yo veo hoy, que mucha de la gente, o en la misma universidad, cuando me tocó estar ahí, o los jóvenes nuevos, digamos, los jóvenes de ahora, de esta época, tienen como una obsesión tremenda, debe ser por toda la presión del mercado, del medio, del entorno, ¿no? De la vida cotidiana, incluso la vida familiar. Tienen una presión tremenda por intentar ser originales, de ser novedosos. Y yo creo que ahí perdieron el foco, porque si bien uno mira a los grandes maestros de la historia, ¿no es cierto? Eh, no es difícil, no es difícil poder distinguir unos de otros. Es decir, acá está Leonardo, acá está Rafael, acá está... Uno los va separando, ¿no es cierto? Es Durero, uno mira su factura, mira su trabajo de ejecución, de composición. eh, Está claro que son personas diferentes, cada uno es lo que es. Pero yo siento que eso en el trabajo artístico, bueno, estoy hablando de la pintura, pero supongamos que son en las otras disciplinas artísticas. Yo siento que ese trabajo, o esa diferenciación a través de un trabajo serio, se produce solo. Se produce solo. Yo cuando voy buscando, tratando, intentando hacer un trabajo bien hecho, no puedo escapar de mí mismo. Entonces el yo mismo va a aparecer igual. La diferenciación, la factura, la atmósfera del color que le voy a ir dando, todo mi yo, aunque yo haga el esfuerzo de no aparecer, termina apareciendo. Entonces, ¿por qué obsesionarse? Y eso se lo digo a los jóvenes. ¿Por qué obsesionarse tanto con intentar aparecer como yo novedoso, yo único, yo original? Si al final eso va a florecer de una manera natural igual. Y fíjate vos que lo novedoso, lamentablemente, está indefectiblemente ligado digamos, a una actitud disruptiva, ¿no? Porque fíjate que no vemos muchas tentativas por intentar hacer algo novedoso en favor del bien, de la belleza, nuevas metodologías. En general, lo novedoso está, en este sentido, asociado, lamentablemente, a la transgresión, ¿no? A nuevas formas de transgresión. Y creo que esto me parece que es lo más lamentable, y ustedes como especialistas del arte lo ven claramente. Sí, a mí me hacía que pensar dos cosas. Lo primero es, hay una frase de Adorno en la teoría estética, que él dice que el sello de la originalidad o la novedad, y nosotros entendemos que esta idea compulsiva de lo nuevo, lo que explican ustedes también, dice es hacer volar por los aires el continuum. Eso es lo que dice Adorno. Es decir, ahí está ya, no es solamente una innovación legítima, es decir, ese tratar de sacarle jugo a los logros sustanciales de lo pretérito, sino que ¿qué es? Hacer volar por los aires, o sea, destruir directamente. Ese continuum, es decir, eso que nosotros llamamos tradición, es ir transmitiendo paulatina y sapientemente todos esos avances propiamente, eso que ha dignificado a la sociedad y por ende al ser humano como sujeto de la cultura. Entonces, ¿en dónde se verifica este hacer volar por los aires? Lo primero es que lo original entonces como causa incausada, como origen, y entonces ahí tiene todos los aspectos teológicos, el origen como aquella causa de la creación posterior, ex nihilo, entonces desde la nada, lo que necesita es que el arte surja sin ninguna referencia a lo normal, y por lo tanto es el fundamento de la autonomía, la anomía propia, el darse la regla propia, es la propia ley la ley de sí mismo. Entonces, claro, una vez y de hecho se dio históricamente en los movimientos vanguardistas, esto no es pura teoría, digamos, no es de romper las reglas, aprender las reglas para romper las reglas, es el eslogan de hoy, pero ya es viejísimo, porque
entonces el arte tiene que ser autónomo, como todas las cosas que ocurrieron en la cultura en ese tiempo, ¿no? Se pasa de la heteronomía, una nomía, una ley que viene desde afuera, pero está intrínseca en el ser humano, a una autonomía. Me dicto la ley a mí mismo. Yo soy el rector de mis actos. Por lo tanto, ese arte que es regla de sí mismo va a caer indefectiblemente eh, en el inconsciente, en lo irracional y en los movimientos ya más extremos, como se dan hoy en día, en los movimientos de ruptura, de violencia, de imposición de ideas, de la, como les gusta llamar hoy día, ¿no? La problematización de problemas ya resueltos, ¿no? Y ahí hay una cosa interesante que también lo indica Adorno en su teoría estética, bueno, en varios libros, ¿no? Música y en otras disciplinas. Él dice que la dialéctica negativa, que es el método propio de la escuela, de estas escuelas, digamos, la teoría crítica, actúa desde la estructura de la obra. O sea, ya no es el contenido, sino que es la estructura misma. Aquello cómo se compone, cómo se configura, cómo se estructura la obra misma. Y por lo tanto, la obra engendra la dialéctica negativa, la teoría crítica. O sea, se niega a sí mismo para negar el arte y por lo tanto negar el artista. Y por eso que el arte se vuelve autodestructivo, porque siempre tiene que innovar ex nihilo, o sea, comenzar de cero. ¿Qué cultura se crece sapiente y paulatinamente y por lo tanto se arraiga si tiene que partir cada vez de cero? Es imposible. Es una esquizofrenia, es incomunicable, se manifiesta cada obra es hermética. Necesitamos un PDF de instrucciones para abrir el paquete cada vez que lo vamos a ver, ni siquiera cada vez que se hace. Y es lo que sucede hoy en día. Entonces, la obra es autodestructiva y el artista se vuelve autodestructivo, porque tiene que recrearse originalmente siempre. Esa es yo creo que esa es la originalidad de esta originalidad, ¿no? Y por eso que Adorno va a decir que lo nuevo es hermano de la muerte. Es autodestructivo y genera eso. Por eso a mí me gusta la frase esta: la cultura de la muerte engendra muerte, la cultura de la vida engendra vida. Lo nuevo es hermano de la muerte, tiene que hacerse un morir. Y esto que parece antiguo, nosotros lo vemos, por ejemplo, en series actuales como Dark, en Netflix. Se está dando una serie que todo el mundo está fascinado, me parece una parafernalia. Claro, y usa toda la técnica moderna de la cinematografía y tiene un tratamiento del color y estético y composición, etc. Entonces va reponiendo, va problematizando problemas ya resueltos. La libertad, la relación causa-efecto, ¿no? Entonces se viajan en el tiempo, ¿no? Entonces hay una frase que ellos repiten mucho, ¿no? El principio es el fin y el fin es el principio. Entonces es un continuum que se va repitiendo, pero a la vez se trata de autodestruir desde adentro. Es todo lo que pasa hoy en día, entonces es incomunicable y por lo tanto intragable, ¿no? Con eso mismo que esa mirada que acabas de expresar en la sensación del artista, ¿no es cierto? Que está constantemente yendo hacia sí mismo, sin reglas, sin ningún referente más que su propio encierro. Eso que está muy bien expresado en la mirada del arte, es lo mismo que estábamos conversando el otro día, pero que se extrapola a todas las otras esferas de la cultura. Es decir, están haciendo lo mismo, pero en todas las otras esferas de la cultura. En lo porque moral, en realidad lo están haciendo con la cultura. Y eso las disciplinas son unas manifestaciones, lo quieren hacer con la cultura. Exacto. Entonces ahí es donde agarra mucha importancia el por qué rescatar el verdadero arte es parte de una defensa crucial para poder defender y rescatar la verdadera cultura. Porque desde ese lugar, que es súper
llega muy fácil, se propaga muy fácilmente, llega a muchas personas sin mucho esfuerzo. Nadie, no sé, un obrero, una persona que va del trabajo a su casa, de la casa al trabajo y se mueve en esos espacios, no va a estar leyendo un paper, no va a estar leyendo un libro, ¿no es cierto? Un ensayo técnico, ¿no es cierto? Ellos consumen ¿qué? ¿Qué es lo que los afecta constantemente? El pseudoarte que los envuelve, Sí, el sí. pseudoarte. Todas estas propuestas que van destruyendo y que van proponiendo, ¿no es cierto? El separarse de la realidad, separarse de la moral, de una búsqueda trascendente, del bien, separarse de todo eso. Porque lo ven en el arte, se expresa en el arte, lo escuchan, lo miran en la imagen, en el Instagram, en las noticias, en los medios de comunicación. Está todo el rato envuelto este ser humano en este constante ataque a sumergirse en esta cosa que es prácticamente una locura. ¿Sabes qué me hizo acordar, Ricardo? Lo que estaba diciendo el padre de Adorno, tomé mucha nota de algunas cuestiones que yo no conocía. El padre dice que, bueno, lo que decía Adorno justamente es, digamos, actuar desde la estructura de la obra y no desde el contenido, es decir, modificar las estructuras. Cuando otra vez hicimos un programa con Ricardo, está bien. Hicimos un programa, ¿cómo? Que te decía que eran las dos cosas, porque no solo modificaron el contenido, es decir, el mensaje, Exacto. sino que también y principalmente Claro, mira la perversidad, ¿no? Porque, claro, ya no es el contenido que es lo más visible. La gente tiene que estar atenta no solo al contenido, que es lo más fácil de inteligir, etcétera, sino la estructura. Por ejemplo, hablamos de la cuestión de la música, bueno, cómo ellos van cambiando, por ejemplo, los elementos, qué sé yo, constitutivos de una pieza musical, como la armonía, el ritmo, y la melodía, o cómo, por ejemplo, en ese nuevo sistema tonal no pueden repetirse las notas. Bueno, es todo, digamos, es un ataque contra todo orden, sistema, estructura anterior, y vos explicabas incluso, Ricardo, la vez pasada, cómo esto mismo que veíamos en la estructura musical también se hace desde la pintura, ¿no? Sí, es lo que, perdón, lo que hablábamos en algún momento también, esta rebelión de la nada. Porque no es solamente lo expresivo del contenido transmitido, sino que es el ser mismo de la obra, el sustrato constitutivo de la obra de arte que vehicula una idea. Por lo tanto, ya no se trata de boicotear, por así decirlo, los contenidos o de proponer, ¿no?, nuevos contenidos en el sentido de mensaje o ideas comunicativas, sino que es los elementos constitutivos en cualquiera de las disciplinas. Y es interesante que las vanguardias, las llamadas vanguardias, son aquellas que, la punta de lanza, ¿no?, los que van precisamente adelante proponiendo todas estas cosas. Y además se alían con todas las políticas de mercado, ¿no? Son interesantes, que no es solamente la estructura de la obra, sino que además, bueno, sacar algún provecho para beneficio propio. Eso se dio históricamente, digamos. Uno ve que los grandes artistas han sido también los de la propaganda, como hoy en día también, digamos. Son aquellos que llevan adelante el marketing y que son usados también para la propaganda de nuevos productos, bienes de consumo. Y me quedé pensando también en varias cosas acá que de algún modo refleja, siempre con sus diferencias y contextuales, pero en la caída de esto que estamos hablando sobre la originalidad, también el público, por así decirlo, cómo se enfrenta a las obras, que siempre está deseoso también de algo nuevo. Esta idea de la velocidad, por ejemplo, en enfrentarse con un visualizador de Internet, un browser que le dicen, ¿no? Entonces, que siempre tiene que ser lo actualizado, lo mejor, lo que se supone que, porque es mejor, me va a dar lo mejor, etcétera. Y la misma mente humana, como va tratando de adecuarse
a esto que se llama hoy en día de multitasking, o sea, pasar de una cosa a otra, ¿no? Y diversificando la atención, en vez de centrarse hacia, porque, claro, de algún modo están en la actualidad, están en el presente, están en el aquí y ahora, están en lo nuevo, lo mejor, lo que es, porque ya lo pasado, 3 segundos atrás, ya no es, que es cómo se mide estadísticamente, ¿no? El lanzado de página de cada uno de los browsers. De algún modo se ha modificado también la recepción del público. Está esperando algo nuevo. ¿Por qué? Porque no tiene el modo como entrar en una obra para arraigarse, para ir a las raíces, por una cuestión de tiempo, por una cuestión de masificación, por una cuestión de contenido y de estructura de las obras. Es todo impacto, es todo... Es hacerse, es enfrentarse a la realidad desde lo palpable, ¿no? Por eso que se dice estética, ¿no? La estética, ¿no? La percepción. Y ese concepto va de la mano con esta originalidad, es decir, de aquello que yo, o con lo que yo alimento la percepción sensorial y que me va de algún modo haciendo reaccionar. Eso es histórico, Sedlmayr lo fija, por ejemplo, Hans Sedlmayr lo va a fijar a partir de las experiencias del romanticismo, cuando se trata de ya eliminada la norma, siendo autónomos, dice él, va a entrar propiamente, él lo llama así, hay que tener cuidado con la expresión, ¿no? Va a llamar lo demoníaco, entra lo demoníaco en la obra, pero demoníaco no entendido como una fuerza preternatural externa, sino que lo demoníaco significa que es que va a exaltar y a excitar aquellas cosas que son subhumanas. Por lo tanto, el hombre comienza a ser un monstruo. Y tanto es así que los movimientos artísticos que se dieron a partir de esto, de este momento cultural, van a ser, por ejemplo, los movimientos de lo irracional, dadaísmo, lo onírico, el surrealismo, eliminar el microcosmos del arte, o en el caso de la pintura, lo plano y por lo tanto el cubismo analítico, etc. O, por ejemplo, cuando directamente se va a ir a atacar aquello que es, bueno, en el caso de la irracionalidad, ¿no? Es proponer lo grotesco, y ahí tenemos, por ejemplo, en ese tiempo Goya. Goya se mueve en el ámbito, en el reino de los instintos y de las pesadillas, como si eso fuera el mundo. O sea, un mundo demonizado, es un infierno aquí, un mundo desacralizado. Eso es la novedad actual. ¿Por qué? Vuelvo al principio. Porque es la rebelión de la nada, que es muy demoníaco, es el non serviam, y por otra parte, seréis como dioses. Ese seréis como dioses se refiere a la causa incausada, es el origen de toda cosa. La obra de arte es el origen de un nuevo mundo, un nuevo sistema, una nueva cosmovisión, una nueva cultura, que es lo que nosotros tenemos ahora. Y una cosa que también habla Walter Benjamin cuando está analizando todo el proceso del arte, ¿no es cierto? Y se topa con este arte, lo mismo que se cuestionaba Marx, dice, ¿por qué nosotros todavía la gente sigue gustando del gran arte? Y era como, pues, idiota, porque eso es arte de verdad. Pero bueno, él se da vuelta en eso, y Walter Benjamin dice que ve, ¿no es cierto?, tiene una reflexión, que ve peligroso ese tipo de arte, porque ese tipo de arte atrapa a la persona y lo sumerge en él. Para nosotros es, en el fondo, atrae a la persona y lo eleva, que el objetivo del arte. Pero él lo ve como algo malo, entonces lo que busca, dice que ese arte es peligroso y además puede ser usado por un sector político que él menciona. Y él dice, por lo tanto, ese arte hay que destruirlo. Tenemos que hacer un arte que se pueda, en vez de que la persona se sumerja en el arte, la persona pueda asir el arte y meterlo en su bolsillo. Es decir, un arte que esté a un nivel tan bajo, sí, de bien de consumo, claro. Exacto, que la persona sienta que lo toma, lo controla, lo mete en su bolsillo, y hoy día sí, hoy día no, este me gustó, este no me gustó, y voy cambiando y voy rotando,
porque ya no es la persona que se entrega a la experiencia artística y desde esa experiencia artística es elevado a donde tiene que ser elevado. Es hacer un pseudoarte que no te dice nada, que te entretiene, que te da un placer momentáneo, y al segundo, ¿no es cierto? Ya vamos por otro, y vamos por otro, y vamos por otro. Sí, fíjate que incluso Benjamin, él habla abiertamente, ¿no? Del potencial revolucionario que él veía en el arte. Eh, a diferencia de, por ejemplo, Adorno también lo veía, pero Adorno tenía, por ejemplo, me acuerdo una diferencia en el jazz, porque Adorno lo veía como un, digamos, con un efecto alienador, producto del capitalismo, pero bueno, pero Benjamin sí ve que efectivamente el jazz y otras manifestaciones artísticas de vanguardia son, digamos, elementos disruptivos que pueden, digamos, hacer tambalear el status quo, etcétera. Pero fíjate que ellos al principio hacen una crítica a lo que es, vos hablabas de la industria cultural, ¿no? Ellos dicen básicamente que es una pseudocultura utilizada porque ven que el capitalismo no solo sería, digamos, un sistema de opresión económica, sino también cultural, que termina doctrinando, incluso en los tiempos que tiene de relax o de entretenimiento, el ser humano termina siendo doctrinado, sin saberlo, por este sistema, no sé, por los programas de televisión y por esa pseudocultura. Pero bueno, después ellos ven ese potencial y terminan utilizándolo justamente contra el capitalismo, más bien contra la civilización occidental cristiana, ¿no? A mí también me llama la atención ahora que has mencionado a Benjamin. Benjamin, una de las críticas que se le hace es que está tratando de hacer filosofía teológica o teología filosófica, ¿no? En todo su análisis sobre la filosofía, el problema cultural, etc. ¿Por qué? Porque él de algún modo, por más que rechace, a menos así públicamente, la cuestión de su judaísmo, digamos, en el sentido religioso. Sin embargo, de algún modo va a tratar de fundar todo a partir de esa idea mesiánica de la vida y de la cultura. Y por lo tanto, ¿y por qué digo esto? Porque una vez cortada violentamente la relación contra el ser, la realidad, y por lo tanto aquello que crea la realidad, que son los aspectos más bien teológicos, esa emancipación, esa ruptura, se tiene que crear de algún otro modo. Entonces, es interesante que, por ejemplo, el uso de estupefacientes en todo ese tiempo, van saliendo el tema de las drogas fuertes, insisto, desde el siglo XVIII en adelante. Los bares de los impresionistas o de París, por ejemplo, también se usaba lo mismo para poder producir la catarsis, ¿no? Ese éxtasis, ese salir fuera para poder tocar de vuelta esa causa originante que en su momento era la realidad o lo teológico. Ahora lo tienen que crear, por eso que se llama, y Sedlmayr lo describe muy bien, en el sentido de la demonización, es decir, de algún modo ahí funciona la ley de compensación, se quitó algo, no se puede quedar el ser humano sin nada, porque el ser humano intrínsecamente tiene el deseo religioso, el unirse con, o el buscar aquellas cosas que son trascendentes, es intrínseco en la naturaleza humana, entonces tienen que buscar un sucedáneo. El sucedáneo entonces lo van a tratar de alcanzar con una serie de o sustancias o experiencias o cultos esotéricos y oscuros, etcétera. Es muy fuerte en esa época, al punto que ya se manifiesta mucho más claro, tanto en la forma como en el contenido de las obras, esas tendencias oscuras, ¿no? Emancipadas, revolucionarias, etc. Y por último, hay un pensador ahora que hace poco murió, 2017, de corte de neomarxismo, marxismo, teoría crítica cultural, etc., Fischer, que propone hoy en día, por ejemplo, el comunismo ácido, acid communism, que es la revolución molecular, como ahora estamos en todo el problema de Colombia, se usa mucho esa palabra, la revolución molecular o microrevoluciones para crear esa revolución más grande, esa ruptura más grande, tiene que ser motivada a través del uso de estupefacientes, de ácido. Como en algún momento, dice él, fue la cultura hippie, que después perdió potencia por el aburguesarse, ahora entonces se tiene que reproponer. Entonces,
O novedad, que la originalidad de hoy está ligada con todo esta deseo de catarsis, ¿no? Del exceso para el éxtasis, para salir fuera, buscando precisamente, como decía Ricardo, esa voz propia que en realidad viene naturalmente con el buen trabajo, con el sacrificio y con los años. Qué interesante esto que menciona, padre, la sustitución que de algún modo hacen lo que cuando dejan la religión. Bueno, es verdad que Benjamin fue el más místico, es verdad que él tiene incluso algunos trabajos sobre el misticismo judío. Creo que incluso Benjamin en su juventud iba a ser, él viene de familia de rabinos, creo que iba a ser rabino y después se salió o algo por el estilo. Pero él conserva un vínculo. Más o menos como la historia de Van Gogh, perdón, ¿no? Que iba a ser rabino, que iba a ser pastor y después, ¿no? Vio la luz. Pero mira cómo terminan, y Benjamin, casualmente, de la escuela de Frankfurt fue el que más experimentó con drogas, especialmente con hashish. Incluso tuvo algún encuentro homosexual. Fue en este sentido el más oscuro, tal vez. Y vos fíjate que tanto Benjamin como confesamente también lo reconoce Marcuse y Fromm y otros, ellos son seguidores y admiradores, y lo citan en sus obras, de degenerados como el Marqués de Sade o el filósofo francés Georges Bataille, que eran todos, experimentaron con drogas, y el filósofo francés Georges Bataille, fíjate, incluso tenía una secta, ¿no? Mirá que creo que se llamaba la secta de la cefalía o algo por el estilo, donde incluso él proponía el sacrificio humano. Esto lo pueden buscar, no es teoría de conspiración. Entonces, fíjense la oscuridad de estos hombres que, bueno, sí, intentan sustituir con las drogas u otro tipo de creencias esotéricas u oscuras el vacío que les deja esa falta de espiritualidad o religión, ¿no? Sí, de hecho, el mito del artista rebelde va ligado cada vez más con un ser autónomo, o sea, que independiente, emancipado, innovador en ese sentido, de ruptura, violento en el sentido de proposición violenta de nuevas ideas y nuevos conceptos para refundar la cultura, pero también con todos estos grandes artistas, entre comillas, estos genios. El genio es, ¿no? En el mundo griego es la musa, ¿no? El genio en el romanticismo será esa posesión de algo que me va a hacer crear casi al modo de la inspiración bíblica, ¿no? La revelación de Dios que crea el texto bíblico, en el caso del artista, la obra de arte, ¿no? Casi como que fluye la linfa divina, la causa increada a través del artista. Eso es lo que con otras palabras, evidentemente hoy en día, pero eso es lo que se ve, un artista que ni siquiera necesita del oficio artístico para crear, o sea, todo lo que toca se convierte en oro ya. Y ahí viene, por ejemplo, la mano del mercado, del curador o del esbirro de este sistema que va a panfletearnos alabando todas estas nuevas invenciones. Muy distinto a lo que fue la realidad. Por ejemplo, uno de los más vilipendiados ha sido Caravaggio. Caravaggio, cuando uno estudia científicamente su obra, yo lo tengo muy cerca acá, digamos, todo el recorrido que él hizo. Sus obras las tengo acá, muy cerca en la iglesia. Cuando uno las estudia y ve los manuales, los textos, las mismas manuscritos de él, una cosa interesante para esto de la novedad es que, por ejemplo, acá en Italia, específicamente acá en la cultura romana, se dice que el arte va de Miguel Ángel a Miguel Ángel. De Miguel Ángel Buonarroti, de la Capilla Sistina, el David, ¿no? Etcétera, de grandes obras, a Miguel Ángel Caravaggio. Caravaggio se llamaba Miguel Ángel porque bautizado en el Día de los Santos Arcángeles. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se dice es una intensificación del signo. Por ejemplo, en la pintura hermosísima de la vocación de San Mateo aparece Cristo con la mano llamando a Mateo por el texto bíblico, ¿no? La conversión de San Mateo, que era recaudador de impuestos, se va a convertir a ser el apóstol que después nos va a dejar escrito el Evangelio. Bueno,
En esa pintura hermosísima, Caravaggio va a hacer una referencia, casi como uno hace en un libro, una referencia bibliográfica de una pintura, un fresco de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina, que es la creación de Adán, en donde las manos se tocan, ¿no? La mano de Dios Padre infunde la vida a Adán. Bueno, Caravaggio va a tomar ese signo y lo va a intensificar semánticamente. Es decir, va a ocupar las características, y uno lo puede ver así casi como en negativo positivo, va a ocupar la misma mano de Adán, que es el primer hombre, y lo va a aplicar en Cristo llamando a San Mateo. Es decir, Cristo, que es el nuevo Adán, que es la plenitud del ser humano, ¿no? Verdadero hombre, verdadero Dios y verdadero hombre, es el que va a llamar a un nuevo hombre, por lo tanto es el nuevo creador de un hombre en su vocación de apóstol. Es decir, toma ese signo de Adán, de Miguel Ángel, y lo va a hacer suyo, apropiárselo para profundizarlo y extender el significado tan importante en esto que dice San Pablo en sus cartas, del Adán viejo al Adán nuevo. Eso es lo que han hecho los artistas desde siempre. Ese es el artista que va haciendo ahondar, arraigar la cultura, porque va tomando las vetas y va sacando el jugo de aquellas cosas que eran que estaban en el sustrato cultural y que fundan sapientemente las sociedades. Pero no que cada vez tiene que hacer algo nuevo, porque no se arraiga nada, no queda nada. Se pierde todo como bien de consumo, es desechable. Sí, yo le decía a mis alumnos que esta locura de lo novedoso y que todo el tiempo tratar de partir de cero, era tan absurdo como si uno dijera, mira, ya, hoy día voy a hacer ciencia, pero hoy día como que tengo que hacer algo nuevo, voy a partir de la idea de que no existe la electricidad, no existe, entonces tengo que partir todo de nuevo, o sea, tengo que inventar de nuevo la electricidad, tengo que inventar de nuevo no sé, todos los avances y cada día partir de nuevo. No tiene ningún sentido. El arte es un proceso de un montón de esfuerzos de seres humanos y que van colocando conocimiento, amor, vida en cada trabajo para el bien de todos. Entonces nosotros necesitamos esa experiencia. Por eso que era tan malévolo, ¿no es cierto?, cuando cierra la Real Academia Francesa. Sí. Y pasan casi 30 años hasta que la vuelven a abrir y ya todo el proceso técnico era diferente. Entonces, de toda una técnica, de estas 3 técnicas de la historia, de la grisalla, la técnica veneciana, que también hacía Caravaggio, y la técnica flamenca, que termina después subiendo a la clave tonal de Rubens, todo ese proceso se quiebra, porque la nueva Academia Francesa parte haciendo una forma cerrada, una clave tonal local, cada cosita cerrada, no hay una clave tonal intermedia que envuelva con una atmósfera todo el cuadro. Entonces, la Academia Francesa, sobre la cual supuestamente se revelan estas vanguardias, ya no es la verdadera academia, ya no estaba ahí, y no había una fuerza ética, estética, técnica, que permitiera decir, momentito, no vengan con tontera, aquí hay algo que es fundamental y trascendente. Eso ya no estaba. Entonces, fue fácil para ellos, porque no había oposición, para llegar y empezar con la destrucción, ¿no es cierto?, de todo, porque lo divertido es que para ellos innovar es destruir. Entonces, Sí. a la pintura le sacan una patita, le sacan la forma, le sacan el valor, después sacan la mancha y van sacando todo, y eso es innovar. Entonces, innovar siempre va en el sentido opuesto, en ir destruyendo. El otro día hablábamos con el músico, ¿no?, de que estaban estos 3 elementos de la armonía. ¿Te acuerdas cuál era la otra? Ritmo y melodía. Y la melodía. Y entonces estos tipos, con tratar de ir innovando, iban sacando cosas. Sacaban una, después sacaban la otra, después sacaban... Y eso era, para ellos eso era nuevo, mejor y como un avance. Y tenemos a nuestra gente, ¿no es cierto?, a toda nuestra población tan sumergida en esta cosa ya patológica de estar buscando cosas novedosas, que no se dan cuenta del valor tremendo que se están perdiendo.
Imagínense tener ese Caravaggio que tiene el padre Rodrigo ahí cerca, ¿cierto? Para la mayoría de esta gente con la que uno convive, no es nada, no importa, porque es como una imagen en el Instagram, vamos a la otra. Sí, sí, sí. Pero Autodestructiva, claro. para mí o para muchos, sobre todo los que estamos acá en la Fundación de Artistas Libres, para mí sería un acto de oración ver una obra de ese calibre en el que en el fondo te eleva a ti, te da algo. La obra te da algo. Entonces uno simplemente tiene que soltar la carga del día, hacer ese stop y conectarse con aquello que está ahí y entregarse a eso maravilloso que es el gran arte. Son actitudes totalmente diferentes a la que nos están tratando de mantener casi como borrachos en esta vida cotidiana, ¿no? Tengo una pregunta a ustedes dos que son los especialistas. Digo, ¿es posible, bueno, ya el padre venía adelantando que el propio receptor, digamos, la persona común ya está posicionada ella de un modo distinto frente al arte que otrora, tal vez? Digo, ¿es posible que el hombre de hoy lo que busque en el arte tal vez sea, digamos, ver reflejado su odio, su resentimiento, busca un mensaje político? Digo, tal vez ya está predispuesto a encontrar o a ver reflejada su propia frustración y oscuridad en ese arte de vanguardia. Digo, tal vez ya va predispuesto, lamentablemente, la gente de hoy a buscar aquello. Y si no encuentra esa oscuridad, no es arte. No sé, es una pregunta, una intuición, un parecer. No sé si habrá algo de cierto en eso. Sí, sí, como no. Hay mucho de cierto, hay mucha materia en la misma pregunta. Quizá parto, me da que pensarlo primero, en la relación entre las disciplinas y la cultura en general es una relación biunívoca. La cultura como sustrato, los principios que se deducen de ella como cosmovisión, es decir, cómo uno se aproxima entonces a la vida. Es una relación biunívoca, es decir, que la cultura genera disciplinas y por lo tanto modos de obrar dentro de la disciplina y contenidos, y a la vez las obras van gestando una cultura. Entonces esa es la relación biunívoca, ¿no? Recíproca, ¿no? Mutua, el crecimiento mutuo, o intensificación mutua o decadencia mutua. Lo otro que me da que pensar es que si uno va ya como a las soluciones, ¿no? Tratando de ver a ver cómo se recomienza. Hay varias cosas. Lo primero me da que pensar es que cuando nosotros hablamos de batalla cultural y yo voy viendo todas las iniciativas que se van dando, en la mayoría de los casos a mí me queda la sensación de que faltan ¿qué cosas? 3 cosas. O atacar el problema en tres ámbitos. Los 3 ámbitos que son la cabeza de la arquitectura del saber, es decir, la teología, la filosofía y el arte. En pocos lugares se hablan de estos 3 temas. Quizás la filosofía hoy en día un poquito más en relación a la filosofía política, pero me falta la teología y el arte. Tan así que la mayoría de las veces cuando uno va a una conversación, le dicen, bueno, ni de política, ni de religión, ni de fútbol se habla acá. Entonces, ¿de qué hablamos? Porque si esa es una parte importantísima de nuestra vida. Entonces, ya partimos con eso. Entonces, hablamos cosas superficiales. No. Entonces, bueno. Entonces, atacar el tema del arte, la teología y la filosofía es atacar el problema de raíz. Todo lo otro son manifestaciones, porque jerárquicamente la arquitectura del saber va a fundarse en aquello que es propio del ser humano, que son las facultades del espíritu, el raciocinio y la voluntad. Todo lo demás va supeditado a esto. Toda la parte más, sin despreciarla evidentemente, estamos hablando de un equilibrio, ¿no? Toda la parte más material, corpórea, y por lo tanto las relaciones interpersonales que también tienen que ver con cuerpos en una sociedad y después con cuerpos a nivel de instituciones y Estado, dependen de ese primer cultivo que es el cultivo individual, esa cultura, esa sabiduría especulativa práctica que crea un hábito. Es decir, que
que logra establecer algo estable, ¿no? Algo en donde el ser humano va caminando paulatinamente y va creciendo. Entonces, en la batalla cultural es necesario atacar estos tres problemas. Lo que pasa es que parecería que son temas hoy día que se pueden desechar, entonces evidentemente son los temas más periféricos y más espinosos, pero son los que necesitan ser profundizados. Y después, respecto de esto, ¿cómo recomenzar? Hay una cosa que dijo Ricardo, ¿no? En relación a la pintura, esta clave tonal, esto que de algún modo está presente fundando, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las artes bidimensionales, la pintura, ¿no? Nosotros los seres humanos tenemos algo que permanece y algo que va cambiando. Tanto así que con el paso de los años cambiamos. Pero hay algo que permanece, sigue siendo la misma persona. Eso es lo que hay que profundizar, sin descuidar lo otro, lo que va cambiando, las circunstancias. Es decir, en los dos ámbitos hay que trabajar. Y el arte ha hecho eso precisamente, esa buena innovación, es ir sacando jugo a esas líneas, esos logros sustantivos, y a la vez va conservando, concretamente a través de obras, va encarnando aquellos tres trascendentales más importantes de la realidad, que son la verdad, la bondad y la belleza. Son los vehículos en donde se encarna casi físicamente. Y por eso que, por ejemplo, Ricardo decía esta contemplación meditativa de una obra, de cualquier obra. ¿Por qué? Porque nos pone en contacto, casi a la mano, nos concretiza, encarna aquellos valores fundamentales, aquellos trascendentales del ser, cómo se manifiesta la realidad fundamentalmente. Eso por intensificación crea un hábito, como todos los hábitos, todas las virtudes. Por lo tanto, crea todo una cultura que se mueve en esa dirección. Si no se trata de restablecer, de religar, ¿no? Vincular nuevamente las artes con aquellos principios fundamentales, no se puede, porque no hay sustrato permanente en donde se pueda dar los cambios que son naturales a las sociedades y a los seres humanos. Sí, el otro día justo estábamos hablando de esto, de la cultura, y de alguna manera se me pasó por la mente una imagen de una especie de hidra de muchas cabezas, ¿no? Y en una cabeza estaba, qué sé yo, la ley del aborto, en otra cabeza estaba la ley del niño, en otra cabeza estaba, bueno, todas estas cosas con las que nos van atacando y que hoy día, ¿no es cierto?, desde el mundo de la filosofía política, ¿no es cierto?, se intentan abordar o se intentan defender, pero yo sentía lo mismo, no están atacando el corazón de la hidra. Lo que ellos ven son estas distintas cosas que le aparecen y dicen, bueno, vamos a resolverla, pero el corazón donde está, ¿no es cierto?, la teología, el arte, la filosofía, donde está el núcleo, ese es el corazón. Y si no atacamos eso, vamos a estar siempre como cortando cabecitas y después va a aparecer otra, si es que la logramos cortar. Ya llevamos una hora, estamos haciendo trasnochar demasiado al Padre. Vamos a darle las gracias. No hay problema, no hay problema. A mí me gusta el tema, así que no. Ya, porque yo estaba preocupado, entonces podemos ir cerrando con calma entonces. Cualquier cosa, si bostezo o cabeceo, ustedes me despiertan, ¿no? Mira, la gente está bien contenta, está siguiéndonos ahí, así que ellos están muy entusiasmados de escucharnos. Bueno, yo decía que era eso del núcleo, ¿no? Del núcleo del corazón de esta hidra. Que si no abordamos eso, que es, yo veo que es el centro de la cultura, entonces, ¿qué vamos a abordar? Porque son como leyes superficiales. Y es tan difícil hacer entender esto, sobre todo al mundo político, digamos, que ellos lo ven de una manera muy superficial. No hay nada más desechable que el arte para un político. Es como, esto es cero, esto me redita igual a cero. Pero bueno, después tienen el problema que tienen encima, cuando ven que la cultura se fue de las manos y ya no hay nada. Sí, de algún modo es reflejo de mentalidad maniquea, dualista, ¿no? Es decir, el espíritu lo desechamos, solamente la materia, ¿no? Lo que reditúa.
O por el otro lado, ¿no? Desechemos la materia y nos volvemos espirituales, el arte conceptual. O sea, la idea por la idea, no importa el sustrato. Lo que pasa es que acá estamos tratando de armonizar las dos cosas. Las dos cosas son importantes. No se puede perder ni lo inmaterial ni lo material. Lo que pasa es que hay que armonizarlo y jerarquizarlo. Y lo mismo me parece que la batalla cultural, ¿no? En esta guerra cultural, como a mí me gusta decir. En estas batallas, bueno, cada uno va a ir atacando ciertos frentes y es necesario porque la máquina tiene que ir avanzando también, como la otra máquina ideológica avanza. Pero también no hay que perder de vista los otros ámbitos que son lo que de algún modo sostiene todo esto, ¿no? Todo lo que llamamos arquitectura del saber o la cultura, ¿no? Yo creo que hay que atacar los dos ámbitos y a cada cual con lo suyo, o sea, y cada uno va a ir insistiendo en estos diversos ámbitos. Lo que pasa es que no pueden perderse los ámbitos porque uno se fija en uno solo, y ese es el problema. Lo que pasa también, yo entiendo que la dificultad es tan grande que uno quisiera abarcarlo todo, pero es imposible. Físicamente es imposible. Bueno, pero que cada uno hiciera bien lo que tiene que hacer ya sería fenomenal. Y vincular las cosas. Por eso a mí me gusta mucho lo que yo veo que hacen ustedes, así de ir tratando distintos temas, abarcando distintos ámbitos, porque de algún modo es toda la cultura que necesita ser redimensionada y guiada nuevamente por aquellos caminos que han construido miles y miles de años de grande civilización, ¿no? Me parece que de ahí es lo que hay que... No hay que perder el horizonte, digamos, de vista, el todo, por más que uno trabaje en las partes, ¿no? Pero, y sobre todo que este corazón que mueve la cultura. Sí. Y por último, es tan interesante esto que este tema de la originalidad, la novedad o aquel verdadero acrecentamiento cultural, ¿no? Intensificación cultural, acumulación, ¿no? De cultura, de patrimonio, crear un patrimonio, tiene que ver propiamente con aquello que es fundante en la estructura del pensamiento humano, el raciocinio. El raciocinio, lo propio de esta operación del espíritu, ¿no? De la inteligencia, es dividir y componer, es decir, ir buscando, ¿no? El modo como ir acrecentando el conocimiento mediante la extracción de aquellos logros sustantivos de épocas pretéritas. Si yo desecho una parte en esta batalla cultural, ya estoy desechando el todo, porque de algún modo me estoy perdiendo de esos logros sustanciales que se han dado en otras disciplinas y que también pueden servir armónicamente y jerárquicamente en esta construcción cultural. Sí, coincido, me quedé pensando en lo que decía el padre, bueno, también Ricardo, de, digamos, no quedarnos con las manifestaciones más visibles que terminan siendo secundarias y ir al núcleo, ¿no? Ir, por ejemplo, a la filosofía primera, al conocimiento de las cosas, y hay ciertas, para mí, cuestiones o términos que tenemos que tener bien claros. Por ejemplo, el padre hablaba, digamos, el arte que debería reflejar, digamos, la virtud, entre otras cosas, y la virtud, la gente tiene que entender que la virtud es felicidad, en el sentido, fíjate que el propio Santo Tomás, que habla cuando habla de libertad, un término que hoy está ya tan manoseado, habla de la libertad como un medio para alcanzar, pero la felicidad entendida como la realización del individuo para poder, digamos, desarrollar sus potencialidades, para una libertad para el perfeccionamiento de la virtud, para hacer el bien. Bueno, eso es la felicidad. De modo que un arte virtuoso nos va a hacer feliz a nosotros, nos va a elevar en este sentido. Y por eso digo, esta cuestión de libertad, porque se van mezclando, ¿no? En arte y un montón de cuestiones, lo que es libertad, lo que es vicio, lo que es... Y te van trastocando todos los términos, ¿no? Creo que era Aristóteles que decía que la libertad es la preferencia reflexiva de lo mejor, o algo por el estilo. Pero lo mejor, digamos, utilizando, por supuesto, en la inteligencia, ¿no? La recta razón. O sea, no se trata de una preferencia arbitraria o capciosa o caprichosa. Y lo mejor del hombre es aquello que hace en arreglo al orden natural, bueno, también para el bien común. Y bueno, y esto es lo que nos hace feliz. Esta es la verdadera felicidad, que bueno, que me parece que es lo que ustedes intentan rescatar en el arte, ¿no? Que refleje eso.
Sí, interesante que eso que decías, ¿no? Esa finalidad que se refiere a lo mejor, a lo excelente, a la aretez, que es digamos, el fundamento fonético de nuestra palabra arte. Arte, aretes, aretes en griego, arte, arte en latín viene de aretes, no viene de tecnei poiesis, como generalmente se dice. Porque si no lo diríamos o de otro modo, diríamos técnica o poesía. En cambio decimos arte. Arte viene de aretes, de lo excelente, de la virtud, de lo mejor, tomando evidentemente todo el patrimonio cultural griego de la palabra tecnei, poiesis, pero la palabra que nosotros tenemos es arte, aretes, ars, ¿no? Bueno, ¿por qué digo esto? Porque en definitiva el arte tiene que ver con la virtud, con lo mejor, y por lo tanto con la felicidad, con la prosperidad, en dos niveles, en el nivel humano y el nivel trascendental divino. Y es tan importante esto porque la definición metafísica de cultura es la sapienza, la sabiduría humana hecha hábito. Es decir, de algún modo la definición de la actividad artística en el mundo clásico, cuando se dice recta ratio factibilium, es decir, la recta razón dirigida ordenadamente a las cosas por producir, es decir, la cosa que es el artefacto, una cosa hecha con arte, esta definición va a indicar que el arte, precisamente la sabiduría, la recta ratio, puesta, hecha hábito, es decir, una realidad estable para crear obras que cada vez sean más y mejor. Y por lo tanto, netamente toca el efecto cultural, es decir, que nuestra sociedad, como tiene que ver con la sabiduría aplicada, y por lo tanto la sabiduría aplicada es otro modo de decir felicidad en este mundo, y felicidad plena en la visión beatífica en el cielo, por lo tanto las obras de arte que se paran sobre esta sabiduría, esa inteligencia gustada, ¿no? Esa es la sabiduría, el sabor, el sapore, ¿no? Esa sabiduría, esa ciencia gustada, esa ciencia experimentada, esa ciencia probada y recta, fundada en lo mejor, es lo que va a crear una cultura feliz. Feliz con todas las limitaciones que nosotros tenemos en este mundo, pero feliz al fin y al cabo. Ese deseo tan íntimo, tan profundo del ser humano de vivir bien en el sentido de los trascendentales, con la bondad, de ser bueno, digno, ¿no? Crecer axiológicamente, moralmente o éticamente. ¿Sabe, padre, que me hacía pensar cuando usted me... Porque hay mucha gente que piensa que la cultura debe estar necesariamente, digamos, creen que la cultura es necesariamente laica, ¿no? Que está desligada de la religión. Y en realidad, si uno busca la definición etimológica y va viendo las primeras acepciones de cultura, tiene una dimensión cultural. Es decir, se dice en general que la cultura tiene un cultivo interior, un cultivo exterior. Interior, bueno, cuando uno se va formando, los conocimientos, exterior en el trato con los demás, en la vida social, pero también hay un cultivo vertical, es decir, hay un cultural hacia lo trascendente. Y esta es la acepción original de cultura, es decir, que está estrechamente ligada a lo religioso. Después, por supuesto, que se las ha pretendido no solo separar, sino por ponerlas, bueno, como usted sabe bien, padre y Ricardo, que le hemos hablado, como si fueran antagónicas, ¿no? Cultura y religión, o ciencia y religión, cuando sabemos bien que, bueno, que es justamente al revés, porque si alguien ha promovido las ciencias, las universidades, etcétera, a lo largo de la historia ha sido la Iglesia Católica. Sí, interesante, porque es arte secular o cultura laica son oxímoros, o sea, son palabras contradictorias, como por ejemplo que he mencionado recién, arte conceptual, es decir, despreciar la parte artística, el factibilium, el objeto concreto, por una idea servil a una ideología. Lo mismo acá es el laicismo, es decir, quitar cualquier dimensión trascendente del ser humano para dejarlo convertido en una pieza de la maquinaria ideológica. Es muy distinto lo que es la cultura, que es esa triple dimensión, ¿no? El cultivo individual, el cultivo entre los seres humanos y el cultivo vertical, ¿no? La trascendencia. Por lo tanto, es interesante que cuando, por ejemplo, la Sacrosanctum Concilium 122 va a hablar de la estima que tiene la Iglesia por las artes, dice las bellas artes en un primer comienzo, pero después dice... avanzando, incrementándose, ¿no? Culturalmente, va a hablar del arte religioso, incluir esa dimensión religiosa, por más que sea sin adjetivo, y después dice, y en su cúspide el arte sagrado.
Es decir, aquello que permite que la obra pase de ser cultural a una obra cultual, que es el arte sagrado. El arte sagrado se define estructuralmente porque está dirigido para el culto, por lo tanto se pasa de la obra cultural a la obra cultual. Pero después, incluso en el ámbito de lo humano intramundano, por así decirlo, cuando uno revisa la etimología misma de la palabra cultura, que hay una partícula ahí de cultura, ¿no? Que en algunas otras lenguas se ha conservado, el culto, el col, se habla de bucólico, ¿no? Lo pastoril, ¿no? Lo bucólico es esa especie de felicidad intramundana, bien, ¿no? Esa felicidad en donde el ser humano en el campo va a tener todo aquello que satisface sus necesidades básicas y que luego, una vez satisfechas, es decir, en la paz, en la tranquilidad, va a comenzar a ejercer su humanidad propiamente, que son las ciencias del espíritu, lo que hablábamos, la filosofía, la teología y el arte. Es lo bucólico. Por eso que en las academias de Europa, una de las grandes academias se llamaba de lo bucólico, ¿no? Lo pastoril. Es decir, aquel lugar que ya resueltos los problemas propios de las necesidades básicas, comienza a desarrollar la sabiduría para el cultivo humano. Por eso que es tan contradictorio lo de hoy, porque es desarraigar completamente al ser humano y volverlo a meter en la maquinaria ideológica de la cual se supone que tiene que salir. Por eso Marx en el Capital va a decir, en el paraíso marxista, ya no vamos a necesitar artistas, vamos a tener hombres que también hagan arte, que también pintan, va a decir, hablando de Rafael. O sea, algo que, como se ve hoy en día, cuando uno en el colegio, me acuerdo de chico, no quería hacer ciencia, bueno, gimnasia y arte, o sea, una cosa que no vale la pena, digamos, ¿no? Bueno, esa es la mentalidad del mundo de hoy. Esa es la mentalidad de los políticos de hoy, que no se dan cuenta que les han lavado la cabeza con la cuestión cultural, no con la cuestión política. Ni política ni económica, sino que Sí. entraron de lleno por la cultura y no se dieron cuenta. Hoy yo creo que quedó clara ya más para los que nos están viendo, los que van a ver después el programa, frente a la pregunta primaria que partimos diciendo si esta relación entre lo novedoso o lo bueno, yo creo que queda mucho más claro que lo fundamental es tratar de hacer algo bueno, tratar de hacer el mejor esfuerzo, porque lo otro va surgiendo solo, de alguna manera va floreciendo solo en la medida que uno se va conectando con este esfuerzo, esta intención de poner lo mejor de sí en cada obra, en cada trabajo, en cada pieza musical, en cualquier disciplina que esté realizando. Lo más importante es tratar de hacer algo con bien en lo técnico, con bien en el contenido, con bien en lo ético, con bien y todo lo demás, si es que va surgiendo, ¿no es cierto?, esta diferenciación, que yo lo he visto porque cuando uno pone no sé, a 10 alumnos a hacer un mismo trabajo, un mismo ejercicio, un mismo modelo, lo que sea, las personas no pueden escapar de sí mismos. Entonces siempre termina apareciendo algo propio, algo de su propio universo que es particular. Entonces no se vuelvan locos en tratar de seguir esta corriente postmodernista de buscar lo novedoso. No, traten de buscar hacer algo bien. Vamos a ir cerrando. Las últimas palabras, padre. Sí, quizás algunas cosas para cerrar el tema es lo primero, esto de la voz propia que mencionabas, ¿no? Ese deseo de la voz propia, de la novedad, del estilo, de la peculiaridad, que emerja la peculiaridad de la persona. Me parece que es muy engañosa porque primero surge natural, es como la caligrafía. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la dimensión psicomotora, es decir, con ese patrimonio espiritual, pero también con esas características motrices. Cada uno mueve la mano distinta y por eso tenemos caligrafías distintas. No hay que buscarlo, es natural. Después, yo creo que, claro, hoy día moviéndose en términos políticos, económicos, claro que el artista va a sufrir el vértigo de no hacer algo nuevo, porque la obra es tratada
en términos económicos, el bien de consumo, la propaganda innovadora y política, es decir, aquellas ideas que tienen que estar a la vanguardia de lo político, ¿no? Político en el mal sentido, ¿no? De la polis, ¿no? De la gestión de la polis, aunque también se usa para eso. Y lo último es, para salir de eso hay que sacar la cabeza de las aguas tóxicas de esto, de este veneno, y volverse a radicar en los trascendentales, como decía Ricardo, ¿no? En la verdad, en la bondad y en la belleza, y siempre mirando aquello que es, partimos así, ¿no? Definiendo la palabra originalidad, o sea, ir al origen. En el caso de esta maquinaria contracultural, posmodernismo, etcétera, es un origen negativo. Nosotros tenemos que ir al origen positivo, es decir, esa dimensión trascendental, mirar al divino hacedor, al demiurgo, para poder entender cuál es la dignidad del artista que tiene un tesoro entre sus manos para crear obras maravillosas como lo hemos tenido en miles de años, en donde hasta Marx se deslumbra con esto que es tan potente y que excede de algún modo a las condiciones materiales en las que vivimos todos y las que tenemos que vivir, ¿no? Porque somos espíritus encarnados. Entonces, volver a aquello que es lo fundamental, a la realidad acá, pero también siempre con un ojo mirando a aquel que es el divino hacedor por el cual tenemos todos los talentos que nosotros tenemos. Entre uno de ellos es el arte que, como decía muy bien Ricardo, conduce hacia la felicidad, a la verdadera felicidad, no solamente en esta tierra, el bienestar, sino que a la verdadera felicidad, es decir, aquella visión beatífica que aspiramos todos. Y con esto termino. El arte, la belleza, cuando Santo Tomás de Aquino la define como aquello que visto agrada, es precisamente una definición de la visión beatífica. Es decir, que viendo a Dios se place el alma. It quod visum placet. Por lo tanto, la visión beatífica es la plenitud de las aspiraciones del artista, que encarna la belleza, con ello la verdad y la bondad, en sus obras. Por lo tanto, no hay que tener miedo. Lo que pasa es que, claro, que causa vértigo si uno está parado en estas categorías políticos económicas, pero hay que atreverse porque hay mucha gente esperando esto, mucho público esperando esto y muchos nuevos mecenas están esperando esto, que se haga buen arte. Bueno, yo aprovecho primero para agradecer la invitación, este lugar de honor, por estar con ustedes, con dos especialistas. Aprendí muchísimo, del padre he tomado muchísimas notas. Bueno, de Ricardo ya vengo hace mucho tiempo tomando notas. Así que bueno, para mí es realmente un honor haber compartido este espacio con ustedes. Y así que bueno, querido padre, le mando un gran abrazo. Y Ricardo, mi querido amigo, te agradezco mucho como siempre, la invitación. Yo siempre lo digo, pero primero no solamente esto es teórico, yo lo encomiendo en mis oraciones a todos ustedes que están trabajando en esto, lo hago positivamente en mis oraciones y en la Santa Misa, porque esta batalla cultural se gana con las armas de la fe. Esto no está bien, no va bien, entonces hay que ponerse en el bando del buen aliado con mayúscula. Así que rezo con nombre y apellido por todos ustedes en mis oraciones particulares y en la Santa Misa. Así que a dar la batalla, ¿no? Gracias, padre. Muchas gracias, padre. Muy bien, ha sido una tertulia más, un programa, como siempre, contento, con amor, con cariño, tratando de hacer esta guerra cultural, acercándonos despacito a los temas que sé que son complicados, pero siempre lo estamos tratando con cariño, con honestidad, con nuestra propia vivencia, experiencia. No es una moda, al contrario, estamos haciendo todo lo que es opuesto a la moda, porque creemos que es correcto. Entonces, desde ese lugar lo hacemos con mucho cariño, así que gracias por acompañarnos, padre, gracias por acompañarme, Cristian. Nos vemos en otro tertulia artística y saludo a todos los que nos estuvieron acompañando y los que nos van a seguir viendo otros días más. Buenas noches a todos, que estén muy bien. Buenas noches, un abrazo grande, muchachos, Cristian y Ricardo. Dios los bendiga mucho. Padre querido. Chao. Un abrazo.